donde ayer aprobamos una cosa fundamental, creo que para el futuro de España, una cosa muy importante, es el ingreso mínimo vital, que podamos hablar de esto hoy. Creo que es un momento muy oportuno, así que dar las gracias a Magdalena, que está con nosotros y que se ha prestado voluntariamente aquí a estar con nosotros, de muy buena gana. Así que dar las gracias a todos por estar aquí y doy paso a Soko, que va a hacer una pequeña introducción de la charla. Vale, muchas gracias. Bueno, primero que todo también darle buenas tardes a todos y darle las gracias a Magdalena por haber aceptado esta invitación. Debo decir que desde el primer momento en que le propuse hacer una charla a nuestra agrupación de Majadahonda, siempre se mostró muy de acuerdo en hacerla. Dadas las circunstancias, pues he estado en contacto con ella y le he propuesto hacer esta charla por esta vía, por Zoom, que ahora está tan de moda, y también estuvo de acuerdo y nada, se lo agradezco muchísimo. Yo más o menos les voy a contar un poco sobre ella. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido diputada en 3 legislaturas. En esta última lo es. Fue funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y de la Escuela de Gestión de Empleo del INEM. Secretaria provincial de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha en Guadalajara. Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el año 2018 al 2020. Secretaria de la Ejecutiva de Seguimiento del Pacto de Toledo de la CEF del PSOE. Delegada provincial, Junta de Castilla-La Mancha del 99 al 2003 y del 2010 al 2011. Concejal del Ayuntamiento de Guadalajara del 99 al 2005 y del 2011 al 2015. Diputada regional de las Cortes de Castilla-La Mancha del 2007 al 2010. Consejera de Trabajo y Empleo, de Turismo y Artesanía, de Administraciones Públicas y Justicia del Gobierno de Castilla-La Mancha. En la actualidad es secretaria ejecutiva de la Seguridad Social y Pacto de Toledo de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, diputada por Guadalajara y presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo. Ese es un breve resumen de su currículum, más o menos. Ahora ya le cedemos la palabra a ella. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me escucháis? Vale. Bueno, Socorro, muchísimas gracias. Madre mía, cuando se empieza a decir mi currículum me agobia un poco, porque varios de esos cargos que has dicho los he hecho a la par, pero cuidado, aclaro que no cobraba por los dos, solamente por uno. O sea, por uno cobraba y luego lo otro era, bueno, pues por vocación, por cariño a este partido y sobre todo también por vocación de servicio público. Así que nada, bueno, la verdad que he tenido la inmensa suerte de que he podido dedicarme a lo que me gusta, al mundo del derecho laboral y de la seguridad social, desde que estudié en la Universidad Complutense, que decidí que me quería especializar en esa materia. Pues tanto mi vida funcionarial como en una parte de mi vida política siempre ha estado muy relacionada con todo lo que tiene que ver con recursos humanos, con derecho laboral, con la seguridad social. Imaginaos el inmenso honor para mí, siendo funcionaria de la Seguridad Social y del INEM, que la primera vez que entré en el Ministerio de Trabajo fue para leer los terceros ejercicios de ambas oposiciones, luego volver a hace 2 años, hace ahora justo 2 años, el día 7 de junio, como ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Os podéis imaginar el inmenso honor que, bueno, desde el año 91 que saqué esas oposiciones, pues que en el año 2018 pudiese liderar ese inmenso ministerio que yo le llamaba el transatlántico, que era en ese momento el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que ahora, como sabéis, está por un lado Trabajo y Economía Social y por otro lado el ministerio denominado de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ¿no? Me voy a ir al ingreso mínimo vital, que es de lo que se trata. Realmente no lo teníamos planificado, ¿verdad, Socorro? Que justo hoy fuese el día después de la convalidación del Real Decreto Ley
Real Decreto Ley que además es fácil de recordar, es el Real Decreto Ley 20/2020. Así que muy, muy facilito, que regula el ingreso mínimo vital. No teníamos planificado que el día de la charla fuese justo el día después de la convalidación en el Congreso de los Diputados y Diputadas en el día de ayer. Yo creo que ayer fue un día histórico. Desde luego, quizá dentro de lo que son los 4 pilares del estado del bienestar, dentro del pilar, digamos, del bienestar social y de la inclusión, después de la ley de la dependencia, esta sin ningún lugar a dudas la ley más importante que se ha aprobado en la última década y pico, ¿no? Sí, desde que se aprobó, como os digo, la ley de la dependencia, porque es un derecho subjetivo, pero es un derecho de ciudadanía que tiene como objetivo fundamental el conseguir que haya una mejor redistribución de la renta, que tiene como objetivo la erradicación de la pobreza extrema y que también tiene como objetivo la inclusión social y el propiciar que las personas puedan participar en el mercado de trabajo. Y luego os diré un poco cómo se ha desarrollado. Os voy a hablar un poquito primero de los antecedentes. Bueno, primero de lo de ayer, ¿no? Lo que pasó ayer, ¿no? Lo que pasó ayer es que aunque hubo grupos políticos que hicieron intervenciones bastante virulentas, ¿no? Ya sabéis que hay algunos que a esto le han estado denominando paguita, economía subvencionada, que lo que estamos haciendo, según algunos o algunas, es comprar el voto a la ciudadanía, a las personas a las que se les va a conceder esta prestación. En fin, han hecho todo tipo de comentarios peyorativos. Pero ayer, curiosamente, cuando llegó el momento de la votación, por cierto, tras una intervención muy brillante y muy sentida de la exministra Carcedo, de Luisa Carcedo, ahora os digo por qué yo creo que fue tan sentida esa intervención, cuando llegó el momento de votar, allí nadie se atrevió a votar no. O sea que los noes fueron 0. Y hubo fuimos 297 diputados y diputadas que votamos que sí, incluido el Partido Popular. Aunque de las intervenciones que han hecho estos días pasados parecía que no iban a apoyarlo, pero al final no se atrevieron a votar, no ni a abstenerse y votaron que sí. Así que imaginaos, de 350 diputados, que ayer votamos 349, no sé, por una persona que no pudo votar ni presencialmente ni telemáticamente, bueno, pues de 349 personas que votamos, 297 dijimos sí al ingreso mínimo vital, a la convalidación de este Real Decreto Ley. Y Vox, que hizo una intervención de no, al final se abstuvo. Así que los 52 diputados y diputadas de Vox se abstuvieron, pero tampoco se atrevieron a votar que no. Porque yo creo que saben que esto es una cuestión de justicia y que es bueno para la ciudadanía en general y sobre todo para las personas que más apoyo necesitan. Incluso para que también los que no necesitan apoyo vivan tranquilos, porque en un país donde no hay justicia social y donde no hay cohesión social, y lo hemos visto y lo estamos viendo en algunos países, es imposible mantener la paz social y la estabilidad política. Así que unos por solidaridad y porque nos lo creemos, porque hemos hecho de nuestro hacer político uno de los objetivos fundamentales de nuestro compromiso político y de nuestro ADN político es la justicia social y conseguir la igualdad entre las personas y remover los obstáculos que hacen que esa igualdad formal que tenemos en las normas pues a veces no sea una igualdad real. Los socialistas lo llevamos en nuestro ADN, pero hay otros que a lo mejor, si no por solidaridad, por egoísmo y porque se mantenga una cierta paz y estabilidad social y política, pues también les interesa, ¿no? Vamos a ver, el PSOE lleva desde el año 2015 trabajando el tema del ingreso mínimo vital. O sea, esto lo quiero dejar claro porque quizá por eso también Luisa Carcedo ayer hizo esa intervención
tan vehemente, tan sentida, tan desde dentro, porque ella era la responsable de la Ejecutiva Federal en materia de servicios sociales. En la primera ejecutiva de Pedro Sánchez, después de las primeras primarias, la responsable de esta cuestión fue Luisa Carcedo. Y Luisa Carcedo lideró un equipo, entre los cuales pues, quiero recordar a Pau Mericlós, a Eloísa, participado también Patro de la Sera, Luis Ayala, Borja Suárez Corujo, en fin. Yo me sumé a ese equipo en el mes de junio del año 2015, porque me encargó el actual presidente y secretario general Pedro Sánchez para cara a las elecciones de diciembre del año 2015, me encargó del área de servicios sociales. Y como Luisa Carcedo ya lo estaba trabajando desde la Ejecutiva Federal, yo me sumé a su equipo y cuando yo llegué en junio ya prácticamente tenían cerrado y diseñado un proyecto de ingreso mínimo vital. Así que sepáis que nuestro partido llevaba ya un tiempo trabajando, vamos, en definitiva, 5 años, trabajando sobre este asunto. Luego lo hemos llevado en nuestro programa electoral, pues lo llevamos en el programa electoral en el año 2015, lo llevamos en el programa electoral del 26 de junio del 2016, que como sabéis tuvimos que volver a repetir las elecciones. Por supuesto, formó parte de las resoluciones del 39 Congreso Federal y también lo hemos llevado el ingreso mínimo vital en los programas electorales de abril del año pasado y de noviembre del año pasado. Es decir, en nuestros congresos y también en 4 programas electorales. ¿Por qué no sacamos adelante esta cuestión en la anterior legislatura? Pues mirad, sencillamente porque no nos dio tiempo. Porque cuando llegamos, a mí en este caso, junto con Luisa Carcedo, nos correspondió esta responsabilidad, pues fueron 9 meses, los primeros 9 meses muy intensos, donde intentamos adelante toda una serie de medidas, fundamentalmente medidas paliativas de los efectos devastadores que había tenido la política de recortes del Partido Popular durante los 7 años que gobernó el Partido Popular con Mariano Rajoy al frente. Así que, pues mirad, pues yo qué sé, pues cosas como recuperar el subsidio de mayores de 52 años, ampliar los derechos, por ejemplo, de cese de actividad de los trabajadores y trabajadoras autónomos. Hicimos ahí una reforma del régimen especial de trabajadores autónomos. Se subió el salario mínimo interprofesional, se recuperó las cotizaciones de las cuidadoras, fundamentalmente mujeres, por eso hablo en femenino, no profesionales de la ley de la dependencia, se recuperó el derecho a la sanidad universal, en fin, fue más esos primeros meses fueron pues un poco paliativos. Se aprobó un plan director el plan director por un trabajo digno, un plan de choque por el empleo joven, un plan también para personas desempleadas de larga duración, tanto jóvenes como mayores de 45 años, un plan de retorno de las personas que se habían ido a trabajar fuera de España, facilitarles el que volviesen. En definitiva, tuvimos una tarea bastante amplia, ya os digo, con estas medidas paliativas. Y no nos dio tiempo a afrontar las grandes reformas estructurales que este país necesita. Una de ellas pues se quedó ahí, prácticamente cerrada, pero que no fuimos capaces de rematar, la reforma de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del Partido Popular del año 2012. No dio tiempo a modificar la ley de 23/2013 de la Seguridad Social, esa que se llamaba del índice de revalorización y del factor de sostenibilidad, la de la subida esa del 0,25%. Solamente dio tiempo a suspenderla y a garantizar la subida de las pensiones según el IPC real de cada año, incluso subir las mínimas por encima del IPC real de cada año, ¿no? El año pasado, pues, este año un 0,9, el año pasado un 1,8 y un 3% las mínimas, subida también de las pensiones de viudedad. En definitiva, como digo, no dio tiempo a hacer esa reforma de la Seguridad Social. Se quedaron por el camino también las recomendaciones del Pacto de Toledo, que a mí ahora como presidenta de la comisión me va a tocar liderar el terminar de la renovación de todas las recomendaciones del Pacto de Toledo. Esa va a ser una de las tareas de los próximos meses. Se ha quedado pendiente también, y yo ahora me imagino que en esta etapa se va a poder afrontar ese nuevo estatuto de las personas trabajadoras del siglo XXI. En fin,
que hay muchas reformas todavía, y una de las reformas estructurales importantes, como derecho de ciudadanía, como derecho subjetivo, era la regulación del ingreso mínimo vital. Mira, también los sindicatos, porque a mí me gusta recordarlo un poco todo como antecedente a lo que ahora tenemos entre manos, ¿no? Los sindicatos, UGT y comisiones obreras presentaron también una iniciativa legislativa popular. En el año 2014 empezaron a trabajarlo y se tomó en consideración en febrero del año 2017 por el Congreso de los Diputados. Esta iniciativa legislativa popular, el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, decidió, antes de regular el ingreso mínimo vital, antes de desarrollar esta iniciativa legislativa popular, antes de debatirse en el Congreso de los Diputados, decidió pedir a la autoridad fiscal independiente, a la AIREF, un informe sobre cómo estaban las políticas de rentas mínimas en toda la Unión Europea, en nuestro país, porque estas rentas mínimas en cada comunidad autónoma le llaman de una manera, pero existen ya también en muchas comunidades autónomas, y hacer un estudio de cómo estaba, un diagnóstico de la situación, y también que hiciese un informe concretamente sobre qué opinaba la AIREF de la iniciativa legislativa popular avalada por un montón, cientos de miles de firmas, y por UGT y comisiones obreras. ¿Qué ocurre? Que al final la AIREF, ¿sabéis cuándo nos hizo llegar ese informe? Pues ese informe me llegó a mí misma en calidad de ministra entonces aún el año pasado, en el mes de mayo. O sea, justo después de las elecciones de abril, en plena vorágine de la campaña electoral de las municipales, europeas y autonómicas, es cuando llega al Ministerio de Trabajo ese informe. Bueno, que lo estuvimos viendo con el responsable de la AIREF, con José Luis Escrivá, por cierto, casualidades de la vida. En estos momentos, actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Curiosamente, la persona que lideró este informe en la AIREF es la persona que, junto con la vicepresidencia segunda del gobierno, Pablo Iglesias, y su equipo, ha sido el responsable de liderar la regulación que ayer se convalidó en el Congreso de los Diputados del ingreso mínimo vital. A veces la vida, ¿no?, pues tiene ahí bolas que son curiosas, ¿no? Así que, en definitiva, pues el año pasado pues no nos dio tiempo. Imaginaos, estuvimos en funciones desde el día 29 de abril del año pasado hasta que se constituyó el nuevo gobierno, hasta la votación de investidura de enero de este año. O sea, desde entonces, con otras entre medias de las generales, las municipales, europeas y autonómicas, y las generales de nuevo del 10 de noviembre, pues mirad, esos meses no fueron meses, algún Real Decreto Ley, alguna cosa tuvimos que sacar adelante, pero desde luego no fue momento para poder plantearnos en serio el sacar adelante esta norma y algunas otras que, como os comentaba anteriormente, se nos quedaron en el tintero, ¿no? Así que cuando se constituye el nuevo gobierno, pues uno de los temas que se incluye en el acuerdo con Podemos es que esta vez sí que sí hay que regular el ingreso mínimo vital. Y ahora os diré por qué. Pero que se incluye en el programa de gobierno. ¿Cuál era la idea inicial? Pues mirad, la idea inicial, que así lo expuso José Luis Escrivá en la primera comparecencia que hubo cuando presentó la política general de su departamento a finales de febrero de este año, Escrivá dijo que él iba a intentar 3 grandes pactos. El pacto por la inclusión con la regulación del ingreso mínimo vital, el pacto por la seguridad social en el seno del Pacto de Toledo y de la Mesa de Diálogo Social, conseguir un gran acuerdo en materia de seguridad social en general y de pensiones en particular, y otro tercer gran consenso que él quería conseguir era un consenso en materia de migraciones, porque él también, cuando estaba en la AIREF, hizo un informe bastante en profundidad sobre nuestro sistema público de pensiones y sobre cómo, aparte del fomento de la natalidad, se necesitaba también tener muy regulado el tema de las migraciones legales, seguras y ordenadas,
porque él siempre mantuvo la tesis que se iban a necesitar una inyección de personas que viniesen a trabajar de otros países al nuestro, en torno a 250, 270.000 personas al año entre el año 2018 y el año 2048-2050. Por lo tanto, este pacto por las migraciones también era uno de los pilares que él consideraba fundamental dentro de su ministerio. ¿Cuál era la idea que transmite en ese momento el ministro cuando comparece por primera vez en el Congreso a finales de febrero? Pues la idea que tenía era ir diseñando con tranquilidad ese ingreso mínimo vital para aprobarlo en el segundo semestre de este año. ¿Qué ocurre? Que como consecuencia de la crisis que se provoca con la pandemia del COVID-19 y las nuevas situaciones de necesidad que se están planteando, a pesar de que en estos momentos hay en torno a 1,5 millones de personas, de autónomos y autónomas, que están cobrando la prestación por cese de actividad. Menos mal que se llegó a un acuerdo allá por diciembre del año 2018, se hizo una reforma a finales de año de varias cosas, incluida del régimen especial de trabajadores y trabajadoras autónomos, porque antes la cotización por cese de actividad era voluntaria y por contingencias profesionales para los autónomos. Los que querían cotizaban y los que no, no. Así que se estableció que todos obligatoriamente tenían que cotizar. No veáis lo bien que ha venido ahora, porque ahora todos los autónomos tienen que cotizar por cese de actividad y han tenido derecho, incluso los que no tenían cotizaciones suficientes, a cobrar la prestación de cese de actividad, que ya os digo que aproximadamente la están cobrando, si hay 3.200.000 autónomos, lo están cobrando cerca de 1,5 millones de autónomos en estos momentos, como consecuencia de los efectos, aparte de los efectos letales en la vida de las personas y los efectos tremendos en la salud, los efectos del COVID, como sabéis, en la economía y en el mercado de trabajo están siendo muy, muy complicados. También, como digo, también habéis visto que se ha tenido que tirar de ERTEs. O sea, prácticamente 4 millones de personas. Primero, se ha incrementado el desempleo. Si teníamos 3.200.000 desempleados más o menos, fijaos, todavía costó un montón bajar el 15% de tasa de desempleo, porque hemos tenido siempre en este país un desempleo estructural, una tasa de desempleo y un desempleo estructural muy por encima de la media de la Unión Europea. Bueno, pues de esos 3.200.000 se han sumado, o sea, pues debemos estar a ver cómo salen los datos de la próxima, ahora los de primeros de julio en relación a junio, pero bueno, nos hemos puesto en cerca de 4 millones de personas desempleadas. Pero claro, también 4 millones que de no haber estado en expedientes temporales de regulación de empleo, hubiesen ido al paro. Hubiese sido dramático, porque nos podíamos haber puesto en un paro superior al que tuvimos en el peor momento de la anterior crisis, que llegamos a tener 6 millones y algo de personas desempleadas. Bueno, pues como digo, a pesar de que se están cobrando los ERTEs, a pesar del cese de actividad, pues los estados de las situaciones de necesidad, junto con situaciones de pobreza ya que existían, pues encima es que ahora hay personas que necesitan ayuda ya. Así que, en vez de esperar al segundo semestre de este año, lo que se ha hecho ha sido agilizar la aprobación de este ingreso mínimo vital. ¿Por qué era necesario un ingreso mínimo vital? Que, como os he dicho, se ha acelerado ha sido más urgente a regularlo cuanto antes por el tema del COVID. Pues porque el diagnóstico que tenemos como país no es precisamente bueno. España es un país con considerables desigualdades, con problemas de inclusión. La situación que nos encontramos ya en el año 2018, cuando llegamos al gobierno, según datos de diversos organismos y de diversas organizaciones, porque mirad, hay informes de Cáritas, de Intermón, de Oxfam Intermón, pero tenemos también el informe del CES sobre políticas públicas para combatir la pobreza en España, un informe muy bueno que hay del año 2017. Pero es que entre el 27 de enero de este año y el 7 de febrero estuvo por aquí un relator de las Naciones Unidas, Philip Alston, que ha hecho un informe muy demoledor,
son varios los organismos internacionales, por supuesto, de la Unión Europea, la Comisión Europea, perdón, el Consejo Europeo, la OCDE, la Organización Internacional del Trabajo. O sea, nos vienen, hablando en román paladino, dando mucha caña como país, porque tenemos unos índices de desigualdad muy grandes, básicamente fundamentalmente mayor desigualdad y mayor pobreza infantil, y por otro lado también mucha precariedad en el mercado de trabajo. ¿Veis con qué facilidad se destruyen puestos de trabajo? O sea, aquí directamente, como hay una tasa de temporalidad que también tenemos de las más altas de Europa, pues inmediatamente, en cuanto hay algún problema, se ha intentado atajar con medidas ahora, como los ERTES y como la prohibición, entre comillas, ¿no? Porque el despido improcedente puede seguirse utilizando durante el tiempo que dure los efectos de la pandemia, pero en fin, cuando hay bonanza económica se crean puestos de trabajo, pero muy precarios, y en cuanto viene cualquier problema, con la misma facilidad que se crean, se destruyen, porque son precarios. Así que tenemos este problema y todos los informes, como os digo, internacionales lo dicen. Pero por daros un dato, por ejemplo, datos de uno de los informes últimos de Oxfam Intermón. Mientras que el 10% más pobre vio disminuir un 17% su peso en la renta nacional, el 10% más rico la vio incrementada en un 5%. Otro dato, el 10% más rico de este país, ¿vale? Concentra más de la mitad de la riqueza de todo el país. El 10% más rico concentra un 53% de la riqueza. Y el 1% de ricos entre los ricos posee el 1% de los ricos posee la cuarta parte de la riqueza del país. Es decir, el 1% posee casi el mismo porcentaje que el 70%. O sea, impresionante. Más de 10 millones de personas en este país, el 22,3% de la población total, tiene rentas que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza. Entre ellos, casi el 29% de los menores de 16 años. O sea, es decir, esta es una situación que ha devenido intolerable, y que encima ahora se puede agravar por la situación derivada de los efectos perniciosos de la pandemia. Esta situación nos sitúa a la cola de Europa. Estamos a la cola de Europa en muchos parámetros. Por ejemplo, en el tema de abandono de educación por parte de nuestros jóvenes. Desde el punto de vista de los niveles de pobreza nos sitúa a la cola también de la Unión Europea, solo detrás de Rumanía. Solamente tenemos detrás, de nosotros a Rumanía y a Bulgaria. Estamos empatados con Lituania y desde luego muy lejos de los estándares de igualdad de los países nórdicos, de Holanda, de Francia, en fin. Por ejemplo, en los últimos años, Portugal y Grecia han conseguido reducir el indicador de desigualdad utilizando políticas adecuadas, mucho más que nosotros. Todos los estudios que hay concluyen que nuestras políticas públicas no están resultando eficaces para reducir los niveles de desigualdad y que no propician una adecuada redistribución. Después de aplicar políticas públicas, no conseguimos bajar los niveles de pobreza. Y ya os digo, esto lo están diciendo todos los organismos internacionales. Y claro, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el relator de las Naciones Unidas da también algún dato que es curioso, ¿no? Por ejemplo, pues ¿por qué? ¿Qué pasa? Que invertimos menos que otros países de la Unión Europea en políticas sociales, incluida la discapacidad. Pues la media de la Unión Europea es el 2% del PIB y nosotros invertimos el 1,6% del PIB. Que hay mucha burocratización, que hay mucha dispersión y muchas diferencias entre comunidades autónomas. O sea, cada comunidad autónoma ha ido estableciendo un determinado tipo de renta de inserción, pero hay unas diferencias abismales entre comunidades autónomas. Por ejemplo, hay bastante cobertura en el País Vasco, en Navarra, en Asturias, pero luego hay comunidades autónomas pues con escasa cobertura. Por ejemplo, concretamente, como estamos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, la tasa de cobertura por cada 1.000 habitantes es del 16,23%. Por ejemplo,
en el País Vasco es del 54,84 y en Navarra es del 56,06. Y luego, como hay bastante burocratización, por lo que nos dicen los estudios, pues ¿qué pasa? Que hay personas que no acceden a estos sistemas, que están fuera totalmente del circuito, que están fuera y que ni siquiera saben que tienen la posibilidad de acudir o de solicitar este tipo de rentas. Pero es que luego hay también otra cosa curiosa, ¿no? Que pasa también en nuestro país. Y lo decía esta misma mañana la ministra María Jesús Montero, defendiendo el tema del impuesto de transacciones financieras, y el otro día lo hizo defendiendo la denominada, la tasa digital, a las empresas digitales, conocida como la tasa Google o como le queramos llamar. Bueno, y es que los ingresos fiscales que tenemos son bajos, es decir, es que es fundamental tener una fiscalidad justa, progresiva, es decir, cumplir lo que dice la Constitución española. Así que tenemos pendiente una reforma fiscal que sea justa, que realmente paguen más los que más tienen, que paguen más las empresas grandes que las empresas pequeñas y medianas, que los que no pagan paguen. O sea, mira, para que os hagáis una idea, nosotros tenemos aproximadamente unos ingresos fiscales del 35,4% en relación con el PIB, mientras que la media de la Unión Europea es el 40,3%. El promedio de la zona euro, el 41,7%. Pero, por ejemplo, Italia tiene el 42,1% del PIB de política de recaudación fiscal, Francia el 48,5%. Fijaos, del 35,4% al 48,5%. Y es que al final las políticas públicas no se mantienen con varitas mágicas, se mantienen con recursos públicos, obtenidos por cotizaciones, obtenidos por impuestos, por tasas, pero en fin, aquí nadie puede hacer la multiplicación de los panes y los peces. Luego, aquí en este país no se redistribuye bien. Cuanto más rico eres, más deducciones tienes. Y luego, cuanto más rico eres, más posibilidades tienes de organizarte unas ingenierías fiscales para practicar la elusión fiscal, sino directamente que te pillas la pasta y te largas con ella, o sea, te la llevas a otro lado, a algún paraíso fiscal para no pagar en este país. Luego, algunos de los que hacen eso, cuidado, yo les denomino patriotas de pacotilla, porque mucha patria, y la patria, el amor a la patria no se demuestra solamente en el tamaño de la bandera, ¿no?, que uno lleva y porta y tal, ¿no?, sino que se demuestra, el movimiento se demuestra andando, y el amor a la patria se demuestra pagando todo el mundo, cada uno lo que tiene que pagar, de cotizaciones y de impuestos. Y luego, fijaos, cuanto más rico es, pues se tienen más deducciones. Pero es que los más pobres, como no hacen declaración de la renta, pues no se pueden aplicar ninguna desgravación. Así que, claro, los desequilibrios cada vez son mayores. Y luego, claro, también pasa otra cosa en este país, que tenemos un fraude fiscal muy curioso. Y tenemos una economía sumergida. El Fondo Monetario Internacional, uno de sus últimos informes, lo calculaba en 20,3% del PIB. Hay algunos que dicen que incluso puede llegar al 25% de economía sumergida. ¿Sabéis cuánto puede suponer eso en recaudación todos los años? Pues bueno, pues nada, una broma. 70.000, 80.000 millones de euros. Fijaos, si el ingreso mínimo vital estamos hablando de que vamos a invertir 3.000 millones de euros para llegar a 850.000 personas y 850.000 hogares y 3.200.000 personas, 3.000 millones de euros, y tenemos de fraude fiscal 70, 80.000 millones de euros. O sea, ahí lo dejo. Y por ejemplo, pues yo qué sé, pues en el año 2018, otro dato que da el relator de los Estados Unidos, el relator de la ONU, perdón, las empresas del IBEX 35 tenían 805 filiales en paraísos fiscales. Así que, en fin, son ya, por no deciros, por ejemplo, el fraude que hay en la Seguridad Social. Os voy a dar un dato. En la última evaluación que se hizo del Plan Director por un Trabajo Digno, que se aprobó en julio del año 2018, recién llegada al gobierno, me encargó el presidente de sacar adelante ese Plan Director por un Trabajo Digno. Pues fijaos, desde agosto del año 2018 a 31 de diciembre del año 2019, aparte de muchas actuaciones de la Inspección de Trabajo, consiguieron que aflorasen
entre empleo sumergido, falsos autónomos que realmente no eran autónomos, que eran trabajadores por cuenta ajena, becarios que no eran becarios, los pobrecitos míos, sino que eran trabajadores por cuenta ajena. Bueno, oye, pues se recaudaron casi 1.600 millones de euros por el control de ese fraude en año y poco, ¿eh? Y eso que no hay suficientes inspectores y subinspectoras y subinspectoras, o sea, que estábamos ahora en una fase de incremento de la plantilla y de modificación de la RPT y demás, ¿no? Pero que, claro, en fin. Luego, por otro lado, ¿por qué había que hacer un ingreso mínimo vital? Porque habéis visto cuál es el diagnóstico, ¿no? Y desde luego, muy escandaloso el impacto que tiene, sobre todo en los niños. Igual que la pobreza en mayores de 65 años, con todas las políticas que ha habido de complementos a mínimos de las pensiones, de subir un poquito más las pensiones mínimas que el resto. En fin, aquí la prestación por hijo a cargo ha sido siempre bajísima, 291 euros. Con las reformas que hicimos el año pasado, lo subimos un poquito, pero fijaos, 341 euros al año por hijo a cargo, y en caso de familias en pobreza severa que tuviesen hijos menores, 588 euros al año. O sea, es decir, que las prestaciones por hijo a cargo que hemos tenido siempre han sido siempre muy bajas. Así que decía ayer Luisa Carcedo, y qué razón, o sea, la pobreza no se contagia, pero la pobreza se hereda. Y en hogares pobres están todas las bases sentadas para que haya niños pobres. Y estamos perdiendo unas capacidades, una inteligencia, personas que tienen tanto que aportar a la sociedad. Como sociedad es un drama, no podemos ni queremos, desde luego los socialistas ni queremos, ni podemos, ni debemos permitirnos el acostumbrarnos a convivir con esta situación. Y es que además hay una normativa que nos dice que tenemos que cambiar las cosas, que no puede ser. Y tenemos la 72 Asamblea de las Naciones Unidas, que estableció un nuevo concepto de derechos humanos, aparte de los civiles y los políticos, incluye también los económicos, los culturales y los sociales. Pero tenemos también la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2010. Tenemos resoluciones del Parlamento Europeo, la Carta Social Europea, tenemos la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Pero es que tenemos la Constitución Española. Tenemos la Constitución Española, el artículo 1.1, que es que hay algunos que hay por ahí algunos grupos políticos que se les olvida, que España es un Estado social y democrático de derecho social. Pero es que está el artículo 9.2. El artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que existen en la vida cotidiana, lo estoy traduciendo, ¿vale?, para que la igualdad formal que predica el artículo 14 de la Constitución sea una igualdad real. Pero hay que remover muchos obstáculos para que esa igualdad formal sea una igualdad real. Y eso lo dice el artículo 9.2 de la Constitución. Pero es que el artículo 10.1 habla también de la dignidad de la persona, de los derechos inviolables que le son inherentes, del libre desarrollo de la personalidad, del respeto a la ley y a los derechos de los demás, que son fundamento del orden público y de la paz social que yo os comentaba al inicio de mi intervención. Pero es que el artículo 39.1 nos habla también de la protección social, económica y jurídica a la familia. El 39.4 de la protección a los niños, prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Importantísimo el artículo 41 de la Constitución Española. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Y voy al tema competencial, porque esto se ha debatido mucho en los últimos días. Mirad, en los últimos tiempos, el ingreso mínimo vital, que se acaba de regular y que fue convalidado el Real Decreto Ley ayer en el Congreso de los Diputados, es una prestación de seguridad social. No es una prestación de las comunidades autónomas, que ellas ya tienen las suyas, porque según el artículo 148.1.20 de la Constitución Española, las comunidades autónomas pueden asumir competencias en asistencia social.
Pero este ingreso mínimo vital se enmarca en el artículo 149.1.17 de la Constitución española, que dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre una serie de materias. Entre ellas, el apartado 1.17 dice que tiene competencia sobre la legislación básica y el régimen económico de la seguridad social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. En definitiva, este es el marco jurídico en el que se ha encajado este ingreso mínimo vital. Mira, no me voy a entretener, porque en alguna charla que di antes de que se regulase esta nueva regulación, conté un poco cómo era la ILP de UGT y Comisiones Obreras, qué características tenía, y también qué propuestas habíamos hecho nosotros en los programas electorales. Mirad, yo creo que ahora, dentro de que la ILP todavía está en el Congreso, porque las iniciativas legislativas populares no decaen cuando termina la legislatura. Seguro que aquí hay algunos de los que estáis escuchando que sabéis derecho y lo tenéis claro, pero no todo el mundo lo sabe. Los proyectos de ley que están en trámite, cuando hay cambio de legislatura, sí que decaen. Cuando concluye una legislatura decaen y si quiere se puede volver a presentar, pero hay que volver a presentarlo. Sin embargo, las iniciativas legislativas populares no decaen. Así que esta iniciativa legislativa popular, avalada por UGT y Comisiones Obreras, sigue pendiente. De hecho, como una de las cosas que se aprobó ayer en el Congreso es que este Real Decreto Ley convalidado se tramite como proyecto de ley, pues se van a poder presentar, los grupos parlamentarios van a poder presentar enmiendas. Entonces no sabemos muy bien, a ver, qué va a pasar con la iniciativa legislativa popular de los sindicatos, porque los propios sindicatos, si quieren, pueden hacer llegar a los grupos parlamentarios propuestas de enmienda, que luego los grupos, si quieren, las aceptan o no, para mejorar o para modificar en lo que consideren, o al menos intentarlo, la regulación que se ha hecho del ingreso mínimo vital. Así que no sabemos todavía qué decidirá la mesa del Congreso en relación con esta ILP que está pendiente. Como digo en otras charlas que he dado anteriormente, a lo largo de los meses estos de confinamiento, contaba un poco en qué consistía la ILP y nuestra propuesta del programa, pero ahora ya yo creo que no tiene sentido. Me voy a centrar un poco en cuál es la regulación, lo que ha salido publicado en el boletín oficial del Estado de este lunes, del pasado, de este lunes, ¿no? del anterior, ¿no? Bueno, mirad, ¿qué objetivos fundamentales plantea esta Real Decreto Ley? Bueno, pues los objetivos fundamentales, según el ministro manifestó, son dos: la redistribución de la renta y la erradicación de la pobreza extrema, y otro segundo objetivo importantísimo es la inclusión social y la participación en el mercado de trabajo, en el mercado laboral, de las personas que están en esta situación y que van a tener derecho a cobrar el ingreso mínimo vital. ¿Cómo, para lograr estos dos objetivos, qué herramientas va a utilizar, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Real Decreto Ley? Bueno, pues fundamentalmente esta política va a ir focalizada a los colectivos más vulnerables. Y se ha hecho ya, incluso, se han estudiado aproximadamente a más de 16 millones de personas. Se ha hecho valoración de sus rentas, de su patrimonio, para ver qué necesidades existen en la población. Y luego, para conseguir esa inclusión social y participación en el mercado de trabajo, se van a buscar incentivos para el empleo, porque aunque esta prestación, quiero aclarar, que es una prestación que no es coyuntural, no es por el tema de COVID-19, se ha anticipado su regulación por el tema del COVID, pero es una prestación que está en la legislación de nuestro país y que va a tener tendencia a permanecer. Ojo, ojalá llegue un día en que hayamos erradicado la pobreza y deje de tener sentido esta norma,
pero en tanto en cuanto existan estos niveles intolerables de pobreza, va a seguir existiendo un ingreso mínimo vital. Pero tampoco queremos, que es lo que dicen algunos por ahí, ¿no? Que queremos personas, estómagos agradecidos, que queremos una economía de personas subsidiadas que luego nos voten, en fin, estas cosas que se han oído, ¿no? Algunos que luego se han abstenido, incluso que han votado que sí, pero han estado diciendo este tipo de cositas estos últimos tiempos, ¿no? ¿No? Nosotros lo que queremos es que esas personas dejen de ser pobres, o sea, que no se estabilicen en la pobreza y que la pobreza no vaya pasando de generación en generación. Así que incentivos para el empleo y estrategias de inclusión para que esas personas puedan participar de manera plena, no solamente en el mercado de trabajo, sino en la sociedad. O sea, plena inclusión. O sea, estamos hablando de plena inclusión, ¿eh? Y para esto, lo que se ha decidido es hacer una cooperación, porque mira, decía Escrivá en una de sus comparecencias, una de las cosas que antes de diseñar esta política, lo que se ha hecho es estudiar todas las prestaciones que existen en nuestro país que son no contributivas, ¿eh? El ingreso mínimo vital es una prestación no contributiva de la seguridad social, pero es que existen, hay mucha heterogeneidad. Este ingreso mínimo vital debe integrarse en un sistema muy complejo donde conviven muchas prestaciones, por ejemplo, la Administración Central del Estado, a través del Servicio Público Estatal de Empleo, del SEPE, cubre toda una serie de riesgos ocasionados como consecuencia de que falle el mercado de trabajo. Estoy hablando de los subsidios por desempleo. Pero es que ahí están los subsidios agrarios, la renta activa de inserción, lo que se llama la RA, renta activa de reinserción, perdón. El programa Activa por el Empleo, el Prepara, el SES. Ahí hay pendiente toda una reordenación porque en algunos supuestos se están vulnerando las competencias de las comunidades autónomas y hay alguna sentencia del Tribunal Constitucional y está pendiente hacer una reordenación de todas esas prestaciones de desempleo asistenciales, los subsidios. Después de cobrar la prestación contributiva, pues lo que se denominan los subsidios. Está el subsidio de mayores de 52 años también, en fin. Luego hay toda una serie de prestaciones de seguridad social ya también, pues la de maternidad no contributiva, las pensiones no contributivas de jubilación y de incapacidad permanente, los complementos a mínimos de las pensiones que no llegan al mínimo y se complementa hasta llegar al mínimo legalmente establecido para cada año, la prestación por hijo a cargo. Las comunidades autónomas, os comentaba antes, tienen también sus propios programas de rentas mínimas. Las entidades locales a veces también tienen establecidas ayudas y prestaciones para personas que están en situación de vulnerabilidad o de necesidad. Es decir, que hay son muchas las administraciones que están trabajando, pero a veces de manera poco coordinada en dar cobertura a las necesidades de todas estas personas, ¿no? Que están en esta situación de exclusión social o de pobreza. Por lo tanto, una de las cosas que se plantea en el Real Decreto o Ley es que tiene que haber como un sistema de gobernanza coordinado. Aunque la competencia es estatal, es una prestación no contributiva de la Seguridad Social. Por cierto, quiero aclarar aquí ya mismo, no sea que luego se me vaya a olvidar, que estos 3.000 millones de euros que se calcula que vamos a invertir en el ingreso mínimo vital no van a salir de las cotizaciones a la Seguridad Social, sino que van a estar financiadas, este ingreso mínimo vital va a estar financiado con presupuestos generales del Estado. Es decir, se va a financiar con impuestos, no con cotizaciones. Esto lo quiero aclarar, porque la Seguridad Social tiene pendiente toda una reordenación de sus ingresos y de sus gastos, porque ya estamos abonando prestaciones que no son contributivas y las estamos abonando con cotizaciones, cosa que no deberíamos hacer, y yo espero que esto se vaya poco a poco corrigiendo con algún plan que se haga a 4 o 5 años, que esto es una de las cuestiones que hay que debatir en el Pacto de Toledo.
y lo no contributivo se tiene que pagar exclusivamente, según dice el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Las prestaciones no contributivas se han de financiar con presupuestos generales del Estado, impuestos, dinero que transfiere el Estado, la Hacienda Pública Estatal, a la Tesorería General de la Seguridad Social. Aunque luego lo pague el INS y toda esa tramitación la haga el INS, o incluso las PNCs gestionen las comunidades autónomas, pero el dinero sale del Tesoro Público, de la Hacienda, va a la Tesorería General de la Seguridad Social y desde ahí se reparte. Y luego las prestaciones contributivas del sistema básicamente se tienen que financiar con cotizaciones, no exclusivamente, básicamente, las no contributivas exclusivamente, ¿vale? Con impuestos. Las contributivas básicamente con cotizaciones, pero también se pueden inyectar impuestos cuando sea menester. Bien, pues como os digo, una de las cosas que deja clara la norma que regula el ingreso mínimo vital es que, aunque la competencia es de la Seguridad Social en cuanto a la tramitación de las prestaciones es del INS, pero tiene que haber una cogobernanza y se tiene que pedir más que pedir, a negociar con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, hacer convenios de colaboración. Porque tanto las comunidades autónomas, los servicios sociales de las comunidades autónomas y los servicios de empleo de las comunidades autónomas, que tienen la competencia de las políticas activas de empleo, cuando estamos hablando de inclusión laboral de las personas que van a cobrar el ingreso mínimo vital, estamos hablando de itinerarios de inclusión, de itinerarios personalizados de inserción laboral. Pero también hay personas que, aparte de necesitar una inserción laboral, es que a lo mejor tienen déficits educativos. Así que hay que también hablar de la inclusión formativa. Pero es que puede haber personas que les resulta difícil incluirse laboralmente en el mercado de trabajo porque tienen problemas de salud, tienen alguna drogodependencia o tienen algún problema de salud física o de salud mental. Así que también hay que velar por la salud de esas personas. Así que estamos hablando de que las comunidades autónomas tienen competencia en asistencia social, pero tienen competencia también en educación y tienen competencia en servicios sociales, tienen competencia en sanidad. Así que hay que trabajar, el Ministerio de Inclusión tiene que trabajar, y la Vicepresidencia Segunda, muy coordinado con las comunidades autónomas. Pero también se quiere firmar un acuerdo marco con la Federación Española de Municipios y Provincias, porque al final, o al principio, algunos de los que me estáis escuchando sois concejales o concejalas o alcaldes o alcaldesas, o lo habéis sido. Yo 10 años en el Ayuntamiento de Guadalajara, por lo tanto, en oposición y en gobierno. Y tengo muy claro que la puerta de entrada a la administración pública de este país es el ayuntamiento. Cuando una persona, un vecino, una vecina tiene algún problema de algo, mirad, en muchos casos, salvo los que tienen claro que la competencia es de no sé quién, de no sé qué organismo, y va directamente al organismo, hay muchas personas que llegan al ayuntamiento perdidas, perdidas. No saben muy bien a dónde tienen que ir y llegan allí a verte por la mañana, además sin pedir cita. Cuando tú llegas a tu despacho ya te encuentras allí un grupo de personas, cada uno con su cuita. Y resulta que te van a plantear temas que tienen que ver con el catastro. Bueno, pues no les dice, pues búsquese la vida. No, pues mire, tiene que ir hasta tal sitio. Incluso si puedes llamar a la persona que lo lleve y decir, oye, que va para allá esta persona que tiene este problema. O no, mira, este es un tema del servicio de empleo de la comunidad autónoma. Pues llamas al del SE, al de la comunidad autónoma. En fin, y van allí las personas y a los servicios sociales, o sea, quien tiene más conocimiento de la situación de necesidad de muchas personas vulnerables y que están en situación de pobreza son los servicios sociales de los ayuntamientos. Así que es fundamental buscar esa cooperación de los ayuntamientos, de las administraciones locales. Claro, el otro día oía alguien de una comunidad autónoma, ya, pero si nosotros vamos a colaborar y tal, ¿y qué dinero nos van a dar? El ingreso mínimo vital va a hacer que las comunidades autónomas luego si quieren lo complementan, pero es una prestación nacional que va a ser un mínimo para todo el territorio nacional. Es decir, va a haber comunidades autónomas que, como tienen ingresos mínimos por debajo del que se regula ahora en este Real Decreto Ley, pues resulta que ya lo va a pagar el Estado vía impuestos. O sea, con esos 3.000 millones de euros, las comunidades autónomas van a liberar presupuesto.
Luego las que quieran lo pueden complementar, o a lo mejor si hay algún colectivo que se queda fuera, pues atender a ese colectivo o a esas personas que se han quedado fuera de la regulación nacional, y como renta, digamos, general para todo el país, que es el ingreso mínimo vital. A los ayuntamientos van a poder invertir parte de su superávit si tienen que reforzar los servicios sociales, sin que les compute para todo el tema de los límites de la regla de gasto y demás, que yo ya en el tema fiscal últimamente, en el tema económico me pierdo un poco, ¿no? Pero van a tener también la posibilidad de, se les va a flexibilizar el tema de la utilización del superávit para si tienen que reforzar los servicios sociales. Y luego, muy importante también, la colaboración del tercer sector, de las ONGs, de Cruz Roja, de las ONGs, que es una entidad, y de ONGs en general, que también van a estar muy, muy en contacto. De hecho, en el Real Decreto Ley se prevé que haya una comisión de seguimiento de cómo está funcionando, una vez que se ponga en marcha el ingreso mínimo vital, cómo funciona. Se va a hacer un control por una comisión de seguimiento donde va a estar el Ministerio, representantes del Ministerio de Inclusión, Vicepresidencia segunda también, representantes de la Vicepresidencia, del Ministerio de Igualdad, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Pero es que además de esa comisión de seguimiento va a haber también un consejo consultivo en el que va a participar también el tercer sector y van a participar las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel nacional. O sea, la COE-CEPYME, empresariales, y UGT y comisiones obreras. Y luego, una de las cosas que dice siempre Escrivá, que uno de los problemas que hay en nuestro país es que las políticas públicas no se evalúan bien. Lo intentó Luisa Carcedo también, y vuelve a salir Luisa Carcedo, que fue la responsable de la AEVAL, de la Agencia Estatal de Valoración de Políticas Públicas, que existió en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que el Partido Popular se lo cargó. Y esa tarea de la AEVAL, en buena medida, la ha hecho la AIREF. Así que Escrivá sabe mucho de lo que habla. Y en el Real Decreto Ley se encarga a la AIREF que haga un informe anual de cómo está funcionando esta política pública. Porque uno de los problemas que él siempre dice que nos pasa en este país con las políticas públicas es que las ponemos en marcha, pero luego no se establecen indicadores adecuados y no se hace una evaluación correcta de si está funcionando o no bien esa política pública. Por lo tanto, tiende a perpetuarse la política pública y resulta que a lo mejor es que no se está gestionando bien y no se están consiguiendo con esa política pública los objetivos que pretendía inicialmente cuando se puso en marcha. Bueno, ¿quién puede acceder? ¿Quién puede acceder? Pues mirad, pueden acceder a este ingreso mínimo vital hogares de distinto tamaño, incluidos los hogares unipersonales. Pero ojo, se necesitan una serie de requisitos. Se necesita residencia legal y efectiva en España al menos un año ininterrumpido, excepcionando situaciones de violencia de género, de trata o de explotación sexual. Aquí ya sabéis que Vox lo que ha dicho es que esto va a provocar un efecto llamada y van a venir millones y millones de personas a España para cobrar este ingreso mínimo vital. Bueno, en fin, es opinable, todo es opinable, pero vamos, yo creo que en absoluto se va a producir semejante cuestión y en todo caso las personas que lo soliciten tienen que llevar al menos un año ininterrumpido con esas excepciones. Ellos lo que dicen es que las excepciones van a ser todas, porque confunden trata y explotación sexual con inmigración ilegal. En fin, tienen ahí un poquito de lío en cuanto a los conceptos. Luego, en cada hogar habrá un titular que solicitará la prestación y el titular será una persona que tiene que tener entre 23 y 65 años. ¿Por qué 65 años? Porque es que existe también la pensión no contributiva de jubilación. Así que a partir de los 65 años se tiene derecho la persona que haya cotizado a la pensión contributiva que le corresponda, si no llega al mínimo con el complemento a mínimo correspondiente, y si no ha cotizado suficiente, pues tiene derecho a una pensión no contributiva cumpliendo ciertos requisitos, ¿vale? Por lo tanto, como el ingreso mínimo vital, la cuantía del ingreso mínimo vital es la misma que la de la PNC, exactamente la misma, ahora os comentaré las cuantías, exactamente la misma. Lo que pasa que de la PNC se cobran 14 pagas
y del ingreso mínimo vital, si una persona tiene derecho a cobrarlo durante un año entero, se cobra por meses, pero no se cobran pagas extraordinarias. Esto también ha dado lugar a lío, porque hay gente que dice, pues es que el ingreso mínimo vital es más que la PNC, porque yo cobro 430 y la PNC son, y el ingreso mínimo vital, el mínimo es 461. No, es que en esos 460 va metida la prorrata de las pagas extraordinarias. Por lo tanto, aclaro esta cuestión. Y luego, hay que tener como mínimo 23 años, pero se pueden dar situaciones de personas que tengan entre 18 y 23 y si tienen hijos a cargo, van a tener derecho también, si cumplen ciertos requisitos, van a tener derecho al ingreso mínimo vital. Se prioriza, se ha hecho una clasificación exhaustiva de los hogares beneficiarios. O sea, como os decía antes, se han estudiado muchísimos hogares y se van a priorizar los hogares con menores. Para que os hagáis una idea, el 50% de hogares beneficiarios incluyen menores. Más del 30% de las personas beneficiarias son menores de edad. Las mujeres también vamos a ser más beneficiadas. La presencia de mujeres adultas en los hogares beneficiarios, en la evaluación que se ha hecho inicial, es mayor que el de hombres, un 54% de mujeres. Especialmente hay más mujeres entre los monoparentales. El 90% de los hogares monoparentales a los que les va a llegar la prestación están encabezados por mujeres. De los hogares monoparentales a los que les va a llegar la prestación, el 90% están encabezados por mujeres. El ingreso mínimo vital, en media, va a multiplicar por 4 los hogares beneficiarios de los programas de rentas mínimas de las comunidades autónomas en todo el territorio fiscal común. Ya sabéis que, aunque esto lo gestiona el INS, pero los territorios que tienen hacienda foral propia, País Vasco y Navarra, lo van a gestionar desde las comunidades autónomas, porque toda la información que se ha obtenido utilizando la tecnología del Big Data, todos los estudios que ha hecho el Ministerio es con datos del INS, con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con datos del Servicio Público Estatal de Empleo, con datos del Instituto Nacional de Estadística, pero también con datos del INE, la encuesta de población, de condiciones de vida, y con datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Los datos fiscales en Navarra y en el País Vasco, aunque va a haber una coordinación y respetando la Ley de Protección de Datos, va a haber una coordinación con las comunidades autónomas y también con el País Vasco y con Navarra, pero ha sido fundamental esta coalición que se ha hecho de varios organismos para poner todos los datos, para poder hacer ya una evaluación de a quién se debe llegar, ¿no? ¿Quién puede acceder? Pues desde luego, claro, las personas que vayan a acceder tienen que ser vulnerables. Se van a tener en cuenta los ingresos totales del hogar inferiores a la renta garantizada y se va a tener en cuenta también el patrimonio. El patrimonio mobiliario, o sea, si tienen cuentas corrientes, acciones, etcétera, si es que alguien las tiene, ¿no? Y también el patrimonio excluido a la vivienda habitual. El patrimonio tiene que ser, esto es un poco complejo porque depende luego de la situación y de cuántas personas tienen derecho, etcétera, etcétera, pero la norma general es que el patrimonio tiene que ser, excluyendo la vivienda habitual, inferior a 3 veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, con una escala en función de incrementos por hogar en función del número de miembros. ¿A cuántas personas se quiere llegar? Pues ya lo decía antes, pero lo repito, a 850.000 hogares y a 2,3 millones de personas. La renta garantizada media anual van a ser 10.070 euros. Como se parte de que en la mayor parte de los hogares ya existe alguna renta, ¿vale? Se ha calculado que el ingreso mínimo vital medio anual va a ser de 4.400 euros y el gasto público, yo prefiero hablar de la inversión pública que se va a destinar, como os comentaba anteriormente, es en torno a 3.000 millones de euros. Eso es, lo que decía el otro día Escrivá en su comparecencia es que esto nos colocaría
en una inversión más o menos el promedio de la Unión Europea, que es el 0,4% del PIB. O sea, cuando se ponga en marcha el ingreso mínimo vital, llegaremos más o menos a la media de la Unión Europea. Claro, tenemos, pues, Países Bajos están en el 0, casi en el 0,8 del PIB de inversión, o Dinamarca por encima del 0,7 del PIB, en fin, pero nosotros nos pondríamos por delante de Finlandia, de Bélgica, de Estados Unidos, de Grecia, de Italia, de Portugal, en fin, que mejoraría bastante la situación. ¿Qué impacto tendría el ingreso mínimo vital sobre estos 2,3 millones de beneficiarios? Pues mirad, saldrían, habría como 1 millón y pico de personas que saldrían de la pobreza extrema. La pobreza extrema es personas que tienen menos de 2.950 euros al año. Luego, más de 500.000 personas, cerca de 600.000, ¿vale?, saldrían de la pobreza muy alta. Parte de ellos son menores de 18 años, ¿vale? Luego, de la pobreza alta y moderada, que son hogares que están entre 4.350 euros al año y 8.860, saldrían unas 150.000 personas. Y luego habría un porcentaje también de personas que mejorarían sus ingresos, sin saltar de tramo, pero que verían mejorados sus ingresos. Prácticamente con esta medida se erradicará la pobreza extrema. O sea que conseguiríamos que aproximadamente 1.050.000 personas que tienen rentas inferiores a 2.950 euros anuales, que es lo que se llama pobreza extrema, salgan de esa situación de pobreza extrema. Y que 550.000 personas que tienen rentas entre 2.950 euros al año y 4.350, que es lo que se llama pobreza muy alta, sacar también a esas personas de la pobreza, de esa situación de pobreza muy alta. Particularmente va a tener impacto en los hogares con hijos. Y fijaos qué curioso, como utilizando esta técnica del Big Data, ya la propia Seguridad Social, el INS, ha llegado a una serie de conclusiones estudiando la prestación familiar por hijo a cargo y todos los datos que se han obtenido del catastro, a través del INE, a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, etcétera, etcétera, ya han calculado que hay unas 255.000 personas que sin mayores comprobaciones tienen derecho. Y se les va a pagar esta prestación ahora, en el mes de junio, de oficio. 255.000 personas, de las cuales 135.000 son menores. Así que ni siquiera lo van a tener que pedir. Luego, a final de año, ¿vale?, se harán las oportunas comprobaciones para empezarla a cobrar al año siguiente. Pero por de pronto, esas personas, sin necesidad de pedirla, se van a encontrar con que este mes de junio, a final de junio, el 20 y tantos, comentaba el ministro, lo van a cobrar. Y la solicitud se va a poder, los que tengan que solicitarlo, van a tener derecho a hacerlo a partir del día 15 de junio. A partir del 15 de junio, y los que lo pidan a partir del 15 de junio, si lo hacen en los siguientes, o sea, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, cuando se lo reconozcan, va a tener efectos retroactivos del 1 de junio. O sea que entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, si se solicita en esos 3 meses, efectos retroactivos del día 1 de junio. Pago mensual en 12 pagas que os comentaba antes. Disculpa, Magdalena, sí, disculpa, sí. que hay mucha gente que quiere hacer preguntas. Voy acabando. ¿Vale? Mirad. Para que tenemos una lista de preguntas aquí, seguro que son Vale, interesantes, okay. Y nos puedes aportar. Gracias. Ok, genial. Se puede hacer, mirad, sin necesidad de desplazamiento, la solicitud a través de la web de la Seguridad Social, ¿vale? Luego también hay un teléfono, el 920-2222. Se puede llamar también. Y luego hay un asistente virtual. Hay una especie de simulador, ¿vale?, que, por cierto, ha tenido gran acogida, decía el ministro el otro día, el lunes, en su comparecencia, que en 5 días había tenido 4,2 millones de simulaciones y 25 millones de interacciones el simulador. Así que, bueno, pues en definitiva, un poco, bueno, comentaros, y ya con ello acabo, que mirad,
aquellas empresas que colaboren en la inserción de las personas beneficiarias, porque se va a pedir que las personas sean demandantes de empleo, así que se van a hacer itinerarios personalizados de inserción, y las empresas que colaboren en la inserción laboral de estas personas, aparte de que se pueda crear algún tipo de incentivo a la contratación, que eso se decidirá más adelante, van a tener un sello de inclusión social, se va a llamar así, porque tiene que haber una cooperación importante, la cooperación público-privada. Y luego también, ojo, aclarar una cosa, que esto suena mal, pero esto es lo que hay. O sea que, el umbral de renta garantizada, que no lo he dicho antes, será entre 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola y no tenga ningún otro ingreso, y el máximo será unos 1.015 euros al mes como tope en las familias que ya tienen más de 3 hijos, etc. La regla es que se incrementa a 139 euros por cada persona de la unidad de convivencia, y las familias monoparentales reciben un complemento de 100 euros al mes. Y hay un régimen sancionador. Es decir, que si no se cumplen, claro, porque alguien decía, porque va a ser compatible con el empleo, va a ser compatible con el empleo precario, con el empleo a tiempo parcial, etcétera. Así que, claro, puede haber alguien que tenga tentación, bueno, pues yo trabajo en la economía sumergida, o empresario que diga, contrato a esta persona, que preste servicios de manera ilegal, que siga cobrando la totalidad de la renta del ingreso mínimo vital y luego lo que se saque en B. Bien, hay un régimen sancionador y el empresario que coopere se va a considerar cooperador necesario para el fraude, y la seguridad social puede ir directamente contra el empresario, será deudor solidario. O sea, para la sanción que se imponga, devolución de lo indebidamente percibido, y la sanción que se imponga será el empresario o empresaria que de fraude, será considerado cooperador necesario. Luego se va a poner en marcha también, de una vez por todas, que ya estaba prevista, la tarjeta social universal, donde ahí irán, digamos, cada persona tendrá su tarjeta y estará claro qué prestaciones cobra de cada las prestaciones diversas que pueda tener derecho a cobrar. En definitiva, y concluyendo, pues el objetivo es erradicar la pobreza severa y conseguir que las personas se incluyan laboralmente, pero también, si tienen déficits educativos, concluyan sus estudios, y también, si tienen problemas sanitarios, también se resuelvan. O sea, una inclusión global de la persona. Con esto, pues conseguimos justicia social, cohesión social, que como comentaba antes, y ahí concluyo, como comencé, es garantía de paz y de estabilidad. Muchas gracias, Magdalena. La verdad es que nos has hecho un briefing sobre todo y el impacto que va a tener esta nueva ley en toda, yo creo, mucha parte de la ciudadanía española, en millones de personas, en familias, y va a ser un impacto directo, que es la parte importante. Ahora hay mucha gente que quiere hacer preguntas. Creo que primero Tamara. Tamara es la primera. Lo que os digo a los que queréis hacer preguntas y no tenéis conectado el vídeo, es que vayáis conectando el vídeo. El micro lo manejáis también vosotros, así que Tamara, por favor, pregunta. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, bueno, agradecerle a Magdalena Valerio. Yo soy diputada nacional y tuve el honor de estar en la legislatura anterior, donde se aprobaron medidas en materia de empleo, en la que yo era portavoz adjunta y Magdalena era ministra, muy importantes, sobre todo para el territorio que yo represento, que es Canarias. Por ejemplo, el salario mínimo interprofesional en una comunidad autónoma en la que hay un 40% en riesgo de exclusión y que benefició a más de 130.000 canarios. Y bueno, la aprobación de esta medida del ingreso mínimo, bueno, también se aprobó, quiero recordar que es una muy importante, la ayuda para mayores de 52, que fue una de las comunidades autónomas en las que también más se benefició. Por eso, Magdalena, por supuesto, darte las gracias y decirte que nos sentimos muy orgullosos en el grupo parlamentario del trabajo que tú has desempeñado como ministra. Con la ayuda del ingreso mínimo vital, a mí me surgen dudas, porque también esta comunidad va a ser una de las grandes beneficiadas.
se prevé que al menos 90.000 canarios pues, que están en pobreza severa, bueno, pues al menos de esos 90.000, 8.000 sean beneficiarios, pero Magdalena, me surgen varias dudas. Una, yo creo que efectivamente los ayuntamientos son esa entidad en la que efectivamente son yo he sido concejala y sé que es la administración más próxima, pero desde Canarias, con la prestación canaria de inserción, esa puesta en marcha tuvo algunas dificultades porque los ayuntamientos no están todos en la misma situación. Y me gustaría saber tu opinión sobre los mecanismos que pueden articular. Y luego quiero hacerte una pregunta como presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, aunque me salga un poco del tema, porque dadas las circunstancias, por ejemplo, Canarias, que es una comunidad autónoma que depende tanto del turismo, que estamos prácticamente con un porcentaje muy alto, el 35% del Producto Interior Bruto depende del turismo directamente, pero indirectamente hay mucho más y por lo tanto tenemos mucha población en ERTE, también en pensiones no contributivas, pero hay una duda que aquí se percibe y es el futuro de las pensiones, el futuro de si se va a poder seguir cobrando o no las pensiones con la cantidad de recursos que está destinando el Estado a ayudas alternativas para paliar la crisis del coronavirus. Y con esto acabo y una vez más agradecerte tu comparecencia que como siempre ha sido muy ilustrativa. Muchas gracias. ¿Te respondo? Vale. Bueno, vamos a ver, Tamara, muchas gracias por este panegírico que has hecho de mi humilde persona. Muchas gracias, compañera. Vamos a ver. Claro, todos los que hemos estado en un ayuntamiento o que hemos tenido responsabilidades, yo que he tenido a nivel provincial desde la Junta de Castilla-La Mancha y conozco bastante bien toda Castilla-La Mancha en general, pero mi provincia, Guadalajara en particular, pues bueno, yo tengo muy claro que vamos a ver, es que no es lo mismo el ayuntamiento de Guadalajara capital que el ayuntamiento de Checa o de Orea o de Cantalojas. O sea, vamos a ver, la idea que tiene el ministerio es que aquellos ayuntamientos, pero la colaboración tiene que ser voluntaria. O sea, es que no puede ser, a ver exactamente en qué queda el tema de este acuerdo marco que se va a hacer con la Federación Española de Municipios y Provincias. Luego tendrán que ser los ayuntamientos los que se vayan adhiriendo a esos, vayan suscribiendo esos convenios. Y cada uno tiene que partir también de qué es lo que puede. Porque claro, por ejemplo, el Ayuntamiento de Guadalajara acaba de tener que reforzar, ya simplemente con la situación que hay ahora y sin haber firmado nada con el INS, en relación al ingreso mínimo vital, pues es que se ha incrementado el número de personas que van a los servicios sociales, así que acaba de tener que contratar a 2 personas para reforzar los servicios sociales del ayuntamiento. No es lo mismo un ayuntamiento de un pueblecito pequeño que un ayuntamiento, también las diputaciones. Cuando hablo de administración local, Federación Española de Municipios y Provincias, también a lo mejor las diputaciones, ahora mismo con el COVID-19, las diputaciones también se están moviendo, los cabildos, los consejos insulares. O sea, que hay que ver exactamente cómo se encaja eso. Mientras tanto, que se sumen a poder recibir solicitudes, la gestión va a ser del INS, ¿vale? Bueno, excepto por ahora, ¿no? Que los que tienen, he dicho antes, haciendas forales, Navarra y el País Vasco, la gestión la van a hacer ellos. Pero los demás, bueno, pues directamente las personas van al INS, incluso personas, mirad, es que hay personas que es que ni hacen la declaración de la renta, ni a veces tienen claro si tienen derecho a las cosas o no. Que lo del simulador, que suena genial, o lo de la web, pero hay personas que no tienen internet en casa, bueno, lo hemos visto ahora, ¿no? Con el tema del teletrabajo y sobre todo con el tema de la teleeducación, que había niños y niñas que no, o adolescentes, que es que en sus casas directamente que no tenían conexión a internet ni tenían ordenador. O sea, que claro, pues lo del simulador está bien para quien sepa manejarse, pero bueno, por eso es muy importante también que esa red que hay de trabajadores sociales de los ayuntamientos
de también trabajadores sociales de las ONGs, etcétera, etcétera, que a veces están más asequibles que el ir aunque al INS se puede llamar y pedir cita previa y te atienden y no sé qué, pero ya te tienes que ir a la capital, en fin, que bueno, en algunos sitios hay los CAIs, ¿no? En algunas poblaciones más grandes, pero no en los pueblos por ahí perdidos. Así que bueno, pues es lo que el ministro dice, que para facilitar, pues que haya un sistema de acceso multicanal, por presencial, online, por teléfono, en los ayuntamientos que quieran colaborar, en las diputaciones, en las comunidades autónomas, en el INS, en fin, pues que llegue al mayor número de personas posible, ¿no? Y luego, claro, decía, bueno, madre mía, lo que me acabas de plantear del tema de las pensiones da para otra charla, que por cierto la semana que viene tengo una que he ido posponiendo porque tuve una bronquitis, ahí he estado 2 o 3 semanas mal y he ido posponiendo charlas, y tengo una para los compañeros de Cartagena el viernes no el que viene, sobre presente y futuro de las pensiones, ¿no? Esto ya para una completa. Vamos a ver. Está pendiente la aprobación de las recomendaciones, la renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, y tenemos claro que en estos momentos se está sobrecargando desde el punto de vista presupuestario tanto el Servicio Público Estatal de Empleo, que hasta ahora teníamos superávit conforme fue bajando el desempleo, ¿vale? Por suerte, la tasa de desempleo fue bajando, pues llegaba un momento que, aunque la Seguridad Social tiene déficit, el Servicio Público Estatal de Empleo tenía superávit. Claro, este año pues es que no le va a sobrar ni un solo euro al Servicio Público Estatal de Empleo, entre otras cosas, porque mira, el gobierno acaba de tener que aprobar una transferencia de 14.000 millones de euros para poder pagar los ERTES, etcétera, y un préstamo a la Seguridad Social de 16.000 millones de euros, más 13.800 millones de euros que ya está en el presupuesto prorrogado del prorrogado. Ese que va a pasar a la historia, desgraciadamente, por ser el presupuesto más largo de la historia de España. Montoro siempre decía de broma que Montoro, no Montero. Montoro decía que él es el que más presupuestos ha hecho, el ministro de Hacienda que más presupuestos ha hecho en este país. Y oye, pues la verdad que tenía el hombre razón. No sabía cuando decía esa gracieta, era que también había hecho el presupuesto más longevo de la historia de España, 18, 19 y me temo que el 20. Así que en el presupuesto del 2018 ya estaba previsto un préstamo de 18.000 y pico millones, perdón, de 13.000 y pico millones de euros del Tesoro Público a la Tesorería General de la Seguridad Social. Y el año pasado tuvimos que utilizar ese préstamo también de 13.000 y pico, y este año también va a haber que utilizarlo, claro, sobre todo para pagar las pagas extras, pero es que además nos han tenido que dar otro de 16.000 porque el SEPE está gastando mucho en prestaciones de desempleo, pues está invirtiendo mucho en prestaciones de desempleo de las normales, más de los ERTE, más de todos los parados nuevos que se han incorporado, desgraciadamente, pero es que en prestaciones que hasta ahora no se gastaba, había superávit en cese de actividad de los autónomos, había superávit. O sea, los autónomos cotizaban más que lo que luego recibían por cese de actividad. Pero este año, evidentemente, con cerca de 1,5 millones de autónomos cobrando cese de actividad, pues se va a ir de madre también el presupuesto de la Seguridad Social. Por lo tanto, claro, nos están incrementando las transferencias y el préstamo. ¿Claro? Cuando teníamos la hucha de las pensiones, el fondo de reserva, que lo dejamos con 67.000 millones de euros cuando dejamos el gobierno a 31 de diciembre del año 2011, pues el PP inicialmente empezó a tirar hubo reforma laboral, caída, sobre todo eso, el impacto, caída de los salarios, de la base media, de las bases de cotización, las cotizaciones iban para abajo, en fin, las prestaciones iban para arriba, pues ahí hubo un momento que empezó a desequilibrarse el presupuesto de la Seguridad Social. Y como la Seguridad Social además sigue pagando cosas que no tiene que pagar con cotizaciones, pues en fin, ahí hay que hacer toda una reordenación, que es lo que quedó a punto de hacerse el año pasado, en febrero, un acuerdo en el Pacto de Toledo y en la Mesa de Diálogo Social para hacer un plan de reordenación de gastos de ingresos de la Seguridad Social a 5 años. Pero vamos a ver, los préstamos que el Estado le está haciendo a la Seguridad Social no generan intereses,
cuando toca el momento de pagar el préstamo, tenemos por ahí préstamos históricos todavía pendientes, la Seguridad Social con el Tesoro Público, con la Hacienda, que cuando llega el momento de pagarlo, pedimos una moratoria, y así, ¿no? Y vamos, o sea, es decir, que al final, ¿vale? No sé cuándo se van a poder devolver esos préstamos, pero que está claro que las pensiones se van a seguir cobrando, que se van a seguir cobrando las extras, que hay por ahí muchos bulos diciendo que es que vamos a quitar las extras a los pensionistas, y luego, pues las pensiones subirán según el IPC real de cada año, que eso hay un compromiso, lo que hemos estado haciendo estos años, y bueno, vamos a ver cómo terminamos el año. Está pendiente de la derogación de la ley del 2013 de pensiones, de la de 0,25%, la ley de índice de revalorización y factor de sostenibilidad, que se ha ido suspendiendo la aplicación de esa norma, y ahora a ver si somos capaces de cerrar cuanto antes las recomendaciones de Pacto de Toledo y hacer esa reforma legislativa, ¿no? Y el pacto que ya hay, preacuerdo que hay en el Pacto de Toledo, que ya data de septiembre de 2018, es garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, ¿no? Así que yo, aparte de los bulos, historias que corren por ahí, en fin, tranquilizar. Yo creo que una de las cosas importantes, si podemos llegar a un acuerdo en el Pacto de Toledo, aunque no sea unánime, porque Vox está en un plan un poquito complejo, ¿no? Lo voy a dejar ahí, pero bueno, lo vamos a intentar con todos, el acuerdo, si no unánime, que haya un acuerdo mayoritario fuerte en el Pacto de Toledo y en la mesa de diálogo social también, Ministerio, con UGT, Comisiones Obreras y la CBC-PYME. Me parece que es muy importante los dos, el pacto político en el Pacto de Toledo y el pacto social en la mesa de diálogo social. Y sería muy importante que lo que queda de año consigamos eso, para dar certidumbre y confianza en el presente y en el futuro del sistema público de pensiones. Muchísimas gracias, Magdalena. La siguiente pregunta, Félix. Si os pido brevedad en la pregunta y en la respuesta, sí, si puede porque ser, para que pueda preguntar a todo el mundo. Porque yo luego no soy yo breve en las respuestas. Magdalena, es que tienes una información. Ay, madre. No, que está fantástico. Félix, por favor, cuando puedas. Buenas tardes. Si hablas un poco más alto, Félix, que no se te oye muy bien. Ahora. Ahora un poco mejor, pero sube. Vale. Yo quería simplemente hacer una pregunta, porque tenía varias, pero si no es muy complicado. Quería preguntarte, Magdalena, porque yo defiendo más la ILP de hijos de pensiones por haber estado ahí muchos años, ¿vale? Por lo tanto, me parece que es mucho más compleja de cara a lo No Félix, te oigo prácticamente Félix, nada. Sí. A ver. He oído ILP, pero no te he oído más, lo siento. Ahora, ¿se me oye mejor? ¿No se oye? Sí, un poco mejor, pero si subes volumen y te acercas al micrófono... Pero es que no sé por qué no... A ver, ¿ahora? A ver, póntelo cerquita y habla bien alto. Bueno, vamos a ver si se me oye bien. Yo te defiendo más el tema de la ILP de comisiones por haber estado en ILP mucho tiempo. Creo que habría que hacerlo conmigo. Pero tengo una duda nada más, y es si no corremos un riesgo importante de que haya un aprovechamiento del ingreso mínimo vital para un cierto abaratamiento de los costes laborales. Te confieso que no te he oído. Te he oído ILP y un cierto abaratamiento de los puestos de trabajo. De los costes laborales. Una barata, Magdalena, lo que dice... Sí, con el ingreso mínimo vital que haya un abaratamiento de los costes de trabajo. Que pueda ser utilizado. Bueno, vamos a ver también cómo queda el desarrollo reglamentario, porque una de las características de esta, por ejemplo, la ILP de UGT y Comisiones Obreras establecía un requisito de tener derecho a cobrar el ingreso mínimo vital, que era llevar al menos un año como demandante de empleo, ¿vale? Aquí se exige ser demandante de empleo, si se está en condiciones de ser demandante de empleo, pero no se le pide sí que se pide una antigüedad en la residencia, pero no en ser demandante de empleo, y a los jóvenes que están emancipados se les pide 3 años de emancipación y como mínimo un año cotizado a la Seguridad Social, O sea que luego ahí también hay una serie de requisitos, ¿no? Tú lo que te he creído entender es que pueda ser, como va a ser en parte compatible con el empleo, que a ver si eso va a ser utilizado para, qué bonito, tú me vas a trabajar, me vas a currar aquí 8 horas como tal, ¿no? Y entonces,
parte que te lo paguen los españoles con el ingreso mínimo vital, y parte te pago yo. Hombre, vamos a ver, yo espero que eso pueda haber un control y que no sea utilizado de manera fraudulenta, ¿vale? Porque el empresario que utilice esta herramienta, que yo espero que sea una minoría, o sea, es más, una de las cosas que han dicho algunos grupos concretamente Vox, es que esto es desincentivador de la búsqueda de empleo, que va a haber mucho fraude. Ayer lo dijo muy bien Carcedo. Pero vamos a ver. Pero que hemos estado hablando de que el fraude fiscal son 70, 80 mil millones de euros, que es que rescatamos a los bancos y no lo han devuelto, prácticamente el rescate. O sea, es decir, que estamos hablando de 3.000 millones de euros, que es mucho, claro, pero que vamos a ver, que lo que no puedes decir es, lo que no vale es, como hay algunos que pueden defraudar, pues no lo ponemos, ¿sabes? No, que no es lo que tú dices, ¿vale? Pero sí que he oído por ahí algunos decirlo. No, entonces, claro, pues oye, pues para que no se defrauden los subsidios de desempleo, pues los quitamos, pues para que no se defraude en las pensiones, pues mira, búsquese usted la vida y el que tenga dinero que pase mejor vejez y el que... O sea, evidentemente siempre hay un porcentaje de tentación humana a utilizar de manera indebida las prestaciones, pero esperemos que no sea mucho. Y que no se utilice precisamente para eso, sino además que el empresario que contrate a la persona, y también en todos los contratos públicos también hay cláusulas sociales, la valoración de las cláusulas sociales, bueno, pues que la inserción laboral de estas personas que están cobrando el ingreso mínimo vital sirva, aparte de tener para tener un sello de calidad de esa empresa, ¿no? Un sello que le llaman el sello social, por cooperar en la inserción laboral y social de esas personas, pues bueno, puedan tener también algún tipo de incentivo, ¿sabes? Pero bueno, hay algunas cosas, hay flecos, en el Real Decreto Ley, que está genial, pero claro, es que es tan difícil, tan difícil. Esta es la casuística, fijaos, yo no sé si lo veis, pero han hecho una estimación de los hogares beneficiarios, ¿no? Bueno, pues han hecho aquí, que yo si queréis esta presentación os la puedo hacer llegar, que es la que vio el ministro antes de ayer, que además está muy completa, porque aparte de hablar del ingreso mínimo vital, habló también de cómo está la prestación, el tema de los ERTES, de cómo está la prestación de cese de actividad. Os la voy a mandar, me dais un correo, os se la envío por WhatsApp a Socorro, que tengo su teléfono, y porque podéis difundirla. El ministro, vamos, lo repartieron por allí a todos los portavoces de los grupos. Pero fijaos, hay aquí toda un adulto solo, tanto, un adulto y un niño, dos niños, un adulto más 2 niños, 2 adultos, adulto y un niño, 2 adultos y 2 niños. Bueno, hay toda una casuística y luego dependiendo, claro, porque no es claro, que no tenga ningún ingreso ni ningún patrimonio, pues, y viva solo, pues serán los 461 euros 462 euros, que es el mínimo. Pero es que a lo mejor esa persona está trabajando y gana 100 euros al mes, pues ya no le tenemos que dar los 462, le tendremos que dar 362 para completar hasta ese mínimo. Y bueno, o sea, la casuística es enorme y luego hay, a mi juicio, pues claro, pues como todo, hay algunos flecos. Algunos de ellos yo creo que se van a poder resolver vía reglamento, pero a lo mejor algunos otros se tienen que meter vía enmienda en la tramitación, como se va a tramitar como proyecto de ley, pues si es una deficiencia que no se puede hacer por desarrollo reglamentario, se puede hacer en la ley, ¿no? Yo, por ejemplo, he detectado por ejemplo, mirad, una separación, ¿no? Separación. Hay una parte de la pareja que tiene que pagar una pensión de alimentos a los hijos. La guardia y custodia la tiene una, no custodia compartida. Guardia y custodia, por ejemplo, la tiene la madre y el padre tiene que pasar una pensión de alimentos. Esa pensión de alimentos se computa como ingreso para la madre, ¿vale? Pero no se considera que ese padre, que claro, tiene que pagar la pensión de alimentos, incluso aunque esté trabajando, pues se queda en una situación de pobreza tras haber pagado esa pensión de alimentos.
Bueno, pues eso, por ejemplo, no se contempla. Pues yo es una de las cosas que le dije en su momento en una reunión al ministro. Digo, esto de alguna manera lo vais a tener que contemplar, porque yo conozco algunos casos concretos de esta situación, ¿eh? Así que, bueno, hay por ahí flecos que me imagino que, bueno, se irán resolviendo. Se irán puliendo. La casuística, de todas formas, debe ser casi infinita, ¿no? La casuística mucho, porque es que hay que tener en cuenta el número de personas del hogar, si es unifamiliar, unipersonal o varias personas, los ingresos que suman todas esas personas, el patrimonio que tienen excluido la vivienda habitual y la cuantía, el valor del patrimonio en función del número de personas. O sea, he visto que había 14 tipos para empezar. Para eso hay un simulador, para eso está el simulador. Seguimos con Antonio primero, ¿vale? Y luego Magda, ¿vale? Primero Antonio y luego Magda. Les pido eso brevedad, si podéis, ¿de acuerdo? Vale. Gracias. Antonio. Hola, buenas tardes, Magdalena. Soy Antonio García, concejal del PSOE aquí en Majadahonda. Y, oye, de verdad, lo primero, muchas gracias por tu tiempo, porque de verdad que es un placer escucharte. Y luego la pregunta, mira, ya cuando subimos el salario mínimo interprofesional, tuvimos bastantes voces críticas porque no habíamos adaptado la ley de asistencia jurídica gratuita y había mucha gente que se quedaba fuera. Incluso algunos que tenían un procedimiento subyúdice podían tener problemas de cara a segunda instancia, a la audiencia provincial y demás. Y era por ver si se tiene intención ahora con el ingreso mínimo vital de corregir eso y adaptar la ley de asistencia jurídica gratuita para que no ocurra lo mismo y bueno. Esta pregunta tiene muy fácil respuesta. No tengo saber universal, no lo sé si está previsto, pero lo pregunto, lo pregunto. Yo, sinceramente, no me ha llegado noticia al respecto, ¿sabes? Pero, bueno, lo pregunto a ver si tienen pensado hacer alguna modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita. Oye, una cosa que no he dicho antes, es que se me ha olvidado, que hay también alguna ventajilla más por tener el ingreso mínimo vital, que es la exención del pago de medicamentos y también este año la exención del pago de la matrícula en la universidad. Va en una de las disposiciones transitorias. Y otra pregunta que no me habéis hecho todavía, pero que sí que es muy típica, el otro día salió en la comparecencia del ministro, que viene regulada, si no recuerdo mal, en la disposición, es que ahora no recuerdo si es la disposición transitoria tercera o la sexta, pero lo digo, es, vamos a ver, ¿qué ocurre? Que claro, estamos hablando de que hay que ver los ingresos del año anterior, pero puede haber personas que el año anterior no tuviesen problemas, pero que sí que tuviesen problemas ahora. Es que no recuerdo si es la tercera o la sexta y ahora no lo... Pensaba que lo tenía aquí apuntado y no lo encuentro. Bueno, puede haber personas que el año pasado no cumpliesen los requisitos, pero que ahora, como consecuencia del COVID, ¿vale?, sí que los cumplan, ¿vale? Entonces, esas personas van a poder solicitarlo con los datos que tienen del año 2020. Y luego, en caso de que a final de año haya que hacer alguna regularización, pues se hará a final de año. O sea que ahí hay una cierta flexibilidad, porque claro, es que la situación, vamos, yo conozco, por ejemplo, casos curiosos. O sea, persona que el año pasado estaba fatal y que tendría derecho a cobrar el ingreso mínimo vital y curiosamente este año le ha salido trabajo. Temporal, hasta julio, pero tiene trabajo y ya no va a cumplir el requisito. ¿No? O sea, ojo, podría ocurrir que lo pidiese por los datos del año pasado y resulta que luego lo mismo le termina la Seguridad Social diciendo que devuelva porque este año no cumple. O sea, en fin, que hay que... hay en supuestos raros mejor consultar, que no fiarse ni de simuladores ni de nada, vamos, yo en mi opinión personal, que casos raros, un poco reversados y dudosos, yo iría más a una consulta concreta, a ser posible presencial o bueno, o telefónica, porque va a bastar en muchos casos, ni siquiera va a haber que acreditar, tú tienes que ir ahí con las cosas del catastro. Esto, según la presentación que nos hizo el otro día el ministro, los datos ya los tiene, porque los ha sacado ya del catastro.
Y, o sea, no hay que volver a aportarlos. Y los datos de renta del año pasado también los tienen. O sea, claro, de las personas que no hicieron declaración de la renta no, pero, en fin, que como hay mucha casuística, en caso de duda, mejor la consulta presencial. Muy bien. Magdalena y Magda, Magdalena, Magda y Magda. Magda la pregunta. Moreno. Magda Moreno, Hola vale. a todos. Muchas gracias por haber organizado desde la agrupación socialista de Majadahonda esta charla tan interesante. Un saludo a todos y en especial a la ministra, que yo la seguiré llamando ministra. Yo soy concejala de Collado Villalba, pero aparte he tenido el placer de trabajar con ella en el Ministerio de Trabajo anterior. Y bueno, pues un placer, Magdalena. Bueno, vamos a ver, yo quería preguntar una cosa un poco más de funcionamiento de ayuntamientos, porque parece ser que el Partido Popular, a pesar de haber votado a favor, ha anunciado que va a presentar una moción en los ayuntamientos para pedir que el Gobierno se haga cargo de la financiación del ingreso mínimo vital, o sea, que no corra a cargo del superávit, sino que sea el Gobierno quien pague todo este dinero, ¿no? Entonces, quería saber si en el Congreso ¿tenéis ya alguna pista o han dicho o ya ha advertido el PP que vayan a presentar alguna moción? Y bueno, para que, como nosotros tenemos el pleno en 15 días, pues un poco para saber por dónde van a ir los tiros. Y en segundo lugar, quería preguntar también, aunque se ha dicho, el ministro lo ha dicho, yo lo he oído en los medios y tal, pero no me queda muy claro si este ingreso mínimo vital va a ser compatible al 100% con las rentas mínimas de las comunidades autónomas. Muchas gracias. Bueno, de Magdalena, encantada de volver a verte. Magda, un gusto haber trabajado contigo y bueno, tenerte también esta tarde aquí. Os he hecho mucho de menos, la verdad. Ya me he ido acostumbrando a mi nueva realidad, la verdad que esto, pero la verdad, el tiempo que se está en los se termina, no solamente que le pille justo al trabajo, ¿no? Sino también a cariño y la relación tan cordial que hemos tenido y que para mí eso es algo que me llevo ahí. Llegué a mi casa y me he sentido como en mi casa y ese ministerio va a ser siempre mi casa, lo tengo muy claro. Y la gran labor que hacéis ahí todos vosotros a pie de obra, que los ministros y ministras vamos pasando, somos totalmente interinos, pero los que estáis ahí todos los días dando el callo, pues al final sois los imprescindibles y eso es así, ¿no? Bueno, Magda, sí, vamos a ver, tengo aquí la moción, ¿vale? Nos ha llegado ya la moción, que sepáis que desde el partido se ha hecho ya un argumentario, ¿vale? Vamos a plantear una abstención. Si el PP no la retira, vamos a plantear una abstención. Me imagino que el argumentario os llegará vía partido, pero como ya lo estamos hablando, pues si queréis, como yo ya tengo el argumentario, os hago llegar también el argumentario mismo, ¿vale? O sea que esto... claro, es que fijaos, la moción la han presentado incluso antes de votar. No, ya lo sé. ¿Sí? Perdón. Es que ha habido ahí... No, se ha abierto un micro, pero Cristina lo corta enseguida. Perfecto, así que, por no favor. hay ningún problema, vale. Pero bueno, Magda, resumen, que somos conscientes de la moción, porque ya no la veis, diversos ayuntamientos la han enviado al partido y a través de, pues también teniendo en cuenta la opinión del Ministerio y del grupo parlamentario, en fin, bueno, que se ha hecho ya un argumentario y que os lo vamos a enviar para que nos compliquéis la vida y, salvo que cambien las cosas, lo que se va a plantear es una abstención y se justifica el porqué la abstención, ¿vale? Luego, la compatibilidad de las rentas de las comunidades autónomas con esto. Es que esto es un mínimo nacional, ¿sabes? Si hay alguna comunidad autónoma que luego quiere completarlo, que lo complete. Eso ya es cuestión de la comunidad autónoma, ¿sabes? Pero esto lo que trata es una renta, un ingreso mínimo nacional. Y no es que sea, o sea, es que luego la comunidad autónoma, si quiere aceptar eso, pues que lo complete, o si quiere utilizar el dinero que invertía en esto, en reforzar la plantilla, ¿no?, de servicios sociales, en reforzar los servicios de empleo, yo qué sé, o sea,
pues cada comunidad autónoma hará lo que crea conveniente, ¿eh? Pero sí que, hombre, sería compatible en el sentido de que puede haber una persona que cobre una cantidad X que proviene de la prestación nacional y luego su comunidad autónoma se lo complementa. En ese sentido sí que sería compatible, pero no es porque inicialmente, fijaos, se estuvo valorando el que cada comunidad autónoma tiene lo suyo y entonces el Estado complementa hasta un límite. Pero claro, eso es un poco injusto, ¿no? Porque las comunidades que están invirtiendo más en esa renta se van a ver perjudicadas, entre comillas, en relación a las que invierten menos. Al final se decidió que no, que era mejor garantizar un mínimo general nacional para todos, con unas condiciones comunes a todos, y que luego la comunidad autónoma, si quiere, parte de lo que invertía en esa renta mínima, lo invierta en completar la estatal o en reforzar, o en crear otra, o a lo mejor en cubrir a algún colectivo que se quede fuera, ¿sabes? Porque a lo mejor, oye, pues dice, no, pues yo también quiero dar a los que están entre 18 y 23, aunque no tengan hijos, una renta de emancipación. Pues yo qué sé, pues que la cree. A lo mejor algunos ya la tienen, ¿no? Bueno, yo creo que no sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien se pregunta en el chat? Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, estamos a tiempo. Y si no hay más preguntas, pues qué deciros, que desde la agrupación, a ver, he finalizado mi viaje. Sí, no ha podido Mariló Narváez, que la hemos visto durante todo el camino. No te oímos. La hemos visto durante todo el camino en su viaje en AVE. Ah, que estás ahí. Sí. Si quieres hacer alguna pregunta, Sí, despedirte. pero Mira. ya he finalizado, así que Magdalena, felicidades por tu exposición. Ha sido estupenda. Me despido. Adiós, Mariló. Hasta luego. No, la parte bonita también de todo esto, ¿no? Que tiene esta parte de frialdad de esto, pero también tiene la parte bonita que vemos a una persona en el AVE, vemos a otra persona que nos enfocaba el cielo con las nubes, una cosa maravillosa, otra persona que está cocinando ahora, que yo creo que también esto le da un poco de vidilla, ¿no? Que está bien. Sí, Entonces, total. nada, bueno, pues acabamos. Solo agradecer primero a Magdalena por esta gran charla que nos ha explicado en un momento yo creo que importantísimo para España con la aprobación ayer, que yo creo que va a tener mucha trascendencia, como decíamos, en los próximos años y que va a impactar en mucha gente, que es la parte importante y creo que es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Y a todos vosotros por asistir a esta charla de la agrupación de Majadahonda. Seguiremos haciendo charlas. Os enviaremos el documento que ha dicho Magdalena, que seguro que es útil para todos y nos va a venir bien para argumentario, que seguro que es fantástico. Daros las gracias, seguiremos invitando a siguientes actos y muchas gracias, Magdalena, por esta charla que nos has dado. Nada, Magdalena, muchísimas gracias por aceptar la invitación y nada, seguimos en contacto. Tienes mi teléfono y me mandas la documentación, ese yo la hago llegar a la agrupación y nada, ya seguiremos hablando para futuras charlas, ¿vale? Muy bien, oye, Socorro, muchas gracias. Yo estoy encantada. Además, como esto me apasiona, el problema es que no tengo límite. Ya se nota. O sea, que es que pillo el carrete y no hay Dios que me pare. Encantada de haber estado con vosotros, estoy a vuestra disposición y ahora te voy a enviar, Socorro, las dos cosas. La comparecencia más reciente, que están los datos actualizados a 5 de junio, que fue la que hizo el ministro, la que es la presentación, las diapositivas, vamos, esto que nos fue poniendo, las transparencias, el lunes, este mismo lunes en el Congreso, y esa está súper completa. Y luego te envío también el argumentario en relación a esto que planteaba Magda, a la moción del PP. La famosa moción del Partido Popular, ¿vale? Te envío ahora mismo las dos cosas. Perfecto. ¿Okay? Muchas gracias. Cuidaos mucho, ¿vale? Adiós. Gracias, Magdalena. Muchas gracias, Cuídate. Magdalena. Hasta luego, adiós. Hasta ahora. Chao. Hasta ahora. Resulta que adiós. Dice que no lo localiza. Dice, pero con luz, dice con luz.